excelente. Ya de algunos domingos para acá tenemos un hermano encargado de los boletines y nos ha estado ayudando en la confección de los mismos. Y agradecemos a Dios porque podemos en este tiempo iniciar una serie de sermones relativo al texto de los Hebreos. Estaremos meditando sobre este libro tan especial del Nuevo Testamento. Quisiera comentar algo al respecto. Fíjense que el texto de los Hebreos, hasta el día de hoy no sabemos quién lo escribió. Ha sido tema de mucho análisis de especialistas de las Sagradas Escrituras, desde la época de los padres de la Iglesia, que daban la autoría, en este caso, a Bernabé, el compañero del apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Pensaban aquellos padres de la Iglesia que muy probablemente Bernabé fue el escritor de este texto. Un dato curioso, porque en el primer canon del Nuevo Testamento que conocemos hasta el día de hoy, ese canon se llamaba como el canon Muratori, el canon Muratori. Y ese canon tenía todos los libros del Nuevo Testamento menos la epístola a los Hebreos. Incluía un texto que se llamaba el Pastor de Hermas. Pero por supuesto, gradualmente la epístola a los Hebreos empezó a figurar en los textos, en las versiones del Nuevo Testamento, junto con las epístolas paulinas. Algunas personas dan la autoría al apóstol Pablo, pero tenemos que decir que el estilo, el uso de las expresiones del griego koiné son muy diferentes al estilo que maneja el apóstol Pablo. Lutero estaba plenamente convencido en que había escrito la epístola a los Hebreos Apolos, aquel fuerte predicador de la zona de Alejandría, muy reconocido, y decía él, sin lugar a dudas, como es una gran homilía, una gran predicación dirigida a judíos cristianos, fue Apolos el que escribió. Apolos era reconocido por su gran oratoria, por su gran capacidad de persuasión, pero tenemos que decir que esto también es una probabilidad. Nos encontramos ante una epístola que es un sermón grande, que no sabemos de bien a bien quién lo escribió, pero sí sabemos que es un libro inspirado por Dios y está en el texto bíblico por voluntad de Dios. Y ese texto en realidad nos invita a reconocer algo muy especial. Cristo es superior a todas las cosas, porque Él es el primogénito, el Hijo de Dios, y el Padre nos ha hablado a través del Hijo, y esto quiere quedar muy claro en el pensamiento de todos los creyentes a los cuales el escritor sagrado escribe. La tesis fundamental es que Dios ha hablado. En días pasados hablábamos de los prolegómenos, un término técnico. A muchos hermanos no les gustan los tecnicismos. Yo he de ser franco, a mí tampoco. Pero a veces tenemos que utilizar ciertos conceptos para enseñar las verdades de la Escritura a algunos estudiantes que van a ser futuros pastores o ministros de la palabra o ancianos de iglesia, diáconos de iglesia. Y es muy necesario esos términos. El término prolegómeno tiene la misma raíz de la expresión prólogo. En los prólogos que aparecen en los libros tienen que ser leídos porque son la base para la comprensión de todo el texto. El término prólogo significa base o fundamento. Cuando nos encontramos con los prolegómenos, tenemos que saber que son la base del estudio de la fe cristiana. Y dentro de los prolegómenos cristianos está uno que es esencial, que todos los creyentes deben de saber. Y ese prolegómeno es el siguiente: Dios ha hablado. Y uno puede decir, hermano, eso es muy simple, muy sencillo. Sí, porque las verdades de la fe cristiana son simples, son sencillas. Nosotros queremos hacer más complejo esas verdades y no lo requieren. La verdad básica es que Dios ha hablado desde el principio y quiere establecer una relación con su creación a través de su palabra, porque la propia creación es resultado de la expresión de Dios. Fíjense cómo dice la Biblia en Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por eso podemos hablar de un nombre más excelente, y ese nombre más excelente es el nombre de Jesús. Él es el primogénito de toda la creación. En realidad es aquel que está en el principio, es Dios mismo. Dios ha hablado, ya ha dado mensaje a su pueblo desde el principio a través de los profetas. En la escuela dominical referíamos que desde la misma creación Dios ha hablado con Adán, ha hablado con el hombre, ha mostrado su grandeza en la creación. Y por supuesto Dios ha hablado a través de los patriarcas, ha dado promesa de vida. Habló también Dios a través de cada uno de los profetas. Y miren cómo dice el autor de los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces, está diciendo que Dios ha hablado a su creación, a los seres humanos, para tener comunión con ellos. Ha hablado muchas veces y ha hablado de muchas maneras, para que el hombre no tenga pretexto delante del Señor de que nunca pudo conocer acerca de Dios. La propia creación nos invita a reconocer la grandeza de Dios al contemplar lo magnífico y lo grande de la creación, y al ver y contemplar nuestra debilidad como seres humanos, pero también al contemplar nuestra fragilidad en cuestión de los tiempos, porque nuestros días son como la hierba del campo. En la mañana esa hierba florece y crece, y en la tarde se seca, es cortada y se echa fuera. Somos frágiles, pero Dios ha hablado en otro tiempo. También a través de los profetas habló a los padres. Y esto es bastante maravilloso. Primero porque tenemos que reconocer a un Dios, como diría el doctor Gerald Knight, es un Dios parlanchín, que no deja de hablar y de invitar al hombre a tener comunión con Él. Ese Dios todopoderoso que nos habla constantemente, también nos habla, amados hermanos, en la decadencia de la sociedad. Cuando la sociedad es decadente, Dios también nos está hablando y está preguntándonos cuál es nuestra labor, nuestra actividad como pueblo de Dios. Cuando tenemos tanta degradación social, no tan solo en la maravillosa de su creación, sino también en aquellas condiciones que son negativas y que necesitan la intervención del pueblo de Dios. Dios nos habló en la antigüedad de muchas maneras, en especial al pueblo de Israel, pero hoy día nos ha hablado por su Hijo amado, Cristo Jesús. La palabra viva, la palabra encarnada. Dios nos ha hablado a través de su Hijo amado. Ya a Él tenemos que atender y tenemos que ir en todo tiempo. No confundamos a Jesús con las criaturas. En la época ya del escritor de los Hebreos, había muchos judíos que adoraban a los ángeles. Celebraban la grandeza de Miguel, de esos ángeles magníficos, y la gente los adoraba, aún creyendo en Jehová. Y el escritor de los Hebreos pide a la iglesia que no cometan el error de adorar seres angélicos, esas criaturas que están más bien al servicio de Dios y al servicio de Jesucristo y de la iglesia. ¿Saben? Nadie es superior a Jesús. Jesús está por encima de profetas y de ángeles. Los judíos veneraban a Moisés como el receptor de la ley, y lo veneraban en todo sentido. Exaltaban su grandeza como legislador, como aquel que había dado la ley al pueblo, cuando en realidad era Dios. Aquel que es superior a los profetas y superior a los ángeles es Cristo Jesús, Señor nuestro. Los profetas fueron simples siervos.
Ya no hay que celebrar a Elías en sus prodigios, en su poder. Él era simple instrumento en las manos de Dios. No hay por qué celebrar a Moisés en sobremanera. Fue instrumento en las manos de Dios. Y ahí están celebrando los hombres cosas que no son Dios, exaltándolos a lo sumo. Esa secta llamada la luz del mundo, celebrando la grandeza de su apóstol, el apóstol de Dios sobre la tierra, representante de Jesucristo. ¡Cuánta blasfemia! ¡Qué terrible es eso! En nuestra cultura mexicana la gente adora aquello que no es Dios y lo constituye como divinidad, y muchos de ellos dicen: ya no hablemos de Trinidad, ahora hablemos de cuaternidad, porque son 4 las deidades, y elevan una deidad femenina diciendo que es la madre de Dios. Eso es negativo. La Sagrada Escritura nos dice plenamente que no hay nadie superior a Cristo Jesús. Esos profetas, como Moisés, como Elías, fueron instrumentos en las manos de Dios. Pero Jesús, por Él se constituyó el universo. Él es el poder de la palabra misma de Dios, que se ejecuta y crea todas las cosas. Es el fundamento del mundo. Y como diría Kuyper, que no esté bajo el dominio y la soberanía de Dios. Centímetro cuadrado de este universo, de todo lo que existe, porque todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la Escritura. Él es superior a todo ser y a toda criatura. Si bien en este tiempo Dios nos ha hablado por medio del Hijo, versículo número 2 del capítulo 1 de Hebreos, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No descuidemos la grandeza de Jesús. Jesús es el Señor de nuestra vida, el dueño de todo. Respondemos a su señorío. Estamos colocados bajo su soberana voluntad. No descuidemos esto, porque muchas personas quieren encontrar en sí mismos puntos de grandeza para hacer un lado a Dios, a Jesucristo y a las cosas de Dios. No, amados hermanos. Si nosotros marchamos en esa dirección, estaremos perdidos en nuestros delitos y pecados. Nuestro propio orgullo y nuestra propia soberbia será nuestra tumba. Necesitamos reconocer que estamos bajo el señorío del Todopoderoso, de Cristo Jesús. De Él hablaron los profetas, los patriarcas. La creación entera anuncia a Jesucristo, el Señor nuestro, el Todopoderoso. En este tiempo Dios ha hablado a través de Jesús. ¿Queremos escuchar a Dios? Escuchemos a Jesús. Veamos el hablar de Jesús, su caminar en el Evangelio. Hay algo muy curioso, como una nota al margen. Los especialistas aún no descubren de bien a bien qué significa el término hebreo. Reviste a todo un pueblo. ¿Pero qué es? Hebreos. Ah, son los judíos, sí, pero ¿qué significa? El pueblo hebreo es un pueblo muy dinámico, nunca ha estado detenido. Desde el patriarca Abraham, ese patriarca de Ur de los Caldeos, que tomó a su esposa y a sus sobrinos, sus ganados y marchó adelante por el ejercicio de la fe, pero nótese, siempre caminando, no se detenía. El término hebrín, muy probablemente por un especialista que va a estar en breve en la zona de Cancún dando conferencias, una biblista europea, reitera algo muy significativo del término hebrín. Hebreo viene de la expresión hebrín, que significa el que siempre está caminando, propio de las culturas nómadas, de aquellos que no se detenían, que siempre caminaban. Pero por supuesto es un pueblo que camina no a la sazón de su voluntad. Abraham no caminó a donde él quisiera llegar.
Abraham caminó bajo la dirección de Dios y fue constituido amigo de Dios. Hoy día se habla de esos hombres y esas mujeres que caminan en función de la voluntad de Dios. A un nuevo pueblo de los hebreos, la iglesia de Jesucristo, para que sepa que Dios ha hablado y nos ha hablado en Cristo Jesús. Para que caminemos en pos de la voluntad de Dios revelada en Jesucristo, el Señor de la vida. Porque el sacrificio del Hijo es aquel que nos libra de toda condición pecaminosa. Hay algo importante, porque en Jesús hemos visto la gloria de Dios. No es la gloria que pretenden los hombres. El resplandor de la grandeza de Dios estaba en Jesús. Lleno de gracia, pero también lleno de humildad. Esa ejecución es importante, porque en Jesucristo hemos visto la manifestación del Padre en favor nuestro. Él es superior a todos los ángeles, grandes, gloriosos, pero a fin de cuentas siervos de Dios. Él tiene más excelente nombre que ellos, de tal forma que el mensaje de Cristo es aquel que resuena en nuestros oídos y no es el mensaje de seres angelicales. Al reconocer esto, la iglesia de Jesucristo tiene que colocarse bajo el señorío tan solo de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo es superior a los ángeles. Si bien los ángeles siempre han jugado un papel fundamental en la descripción de la revelación de Dios, porque llevaban la voluntad de Dios a los hombres. Sin embargo, Jesús ha llevado la voluntad de ese Dios todopoderoso a toda la humanidad, por encima de los ángeles. Esta descripción es importante para nosotros, porque tenemos que aprender a buscar a Cristo y no a esos entes que sirven a la voluntad del Señor. Hay hombres que no son ángeles, pero reclaman grandeza para sí. Cuidado con eso. Nadie más tiene que ser adorado, puesto en primer lugar en la iglesia, solamente Cristo. A Él tenemos que ir y buscar. Cristo es el heredero en realidad de todas las cosas. Y en Él hay un nombre que es mayor a todos los nombres sobre la tierra. Personalidades importantes, grandes, magníficas, que rigen a los pueblos, pero por encima de ellos, Cristo Jesús. No es una cartilla moral la que va a poner orden al país. Es proclamar a Cristo Jesús como el Señor de la vida. Y llevar ese Señor de la vida al corazón de los hombres. Es lo que necesitan todos los pueblos del mundo. Al reconocer esto, sabemos que la promesa de Dios se ha cumplido. Promesa dada en los profetas, hablando de que aquel descendiente de David ejecutaría las condiciones de poder y de salvación a la humanidad. La iglesia lo sabe y lo reconoce. La Escritura dice en el versículo número 6 de Hebreos capítulo 1. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Que nadie cometa el error de confundir a Jesucristo con un simple ángel. Hasta el día de hoy hay una secta que comete ese error, que reclama ser cristiana, pero no lo es, porque no ve a Jesús como Hijo de Dios y Dios mismo. Ellos dicen, es la encarnación del ángel del ángel Miguel, pero no reconocen de ninguna manera en Jesús al Hijo de Dios. Ante ello, simplemente están equivocados. La palabra de Dios en los Salmos reitera la grandeza del Hijo. Y nos dice que los ángeles ciertamente son siervos de Dios. Y están al servicio de Dios y en consecuencia al servicio de Cristo. En ese sentido, podemos reconocer solamente a aquel que es el dueño de la iglesia, Cristo Jesús, nuestro Señor. Nos ubicamos bajo su señorío.
reconocemos el trono de Dios en Jesucristo y establecemos un principio de adorar a través de Cristo Jesús al Padre Celestial. La Escritura nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los seres angélicos son criaturas, pero también son cambiantes. El Hijo de Dios es inmutable. Dios no cambia, Jesucristo tampoco lo hace. Ese Hijo eterno de Dios se ha colocado para establecer su dominio sobre la iglesia, en tanto que ha heredado un mejor sacerdocio que los hijos de Aarón. Menos hombres, Jesús pertenece al orden de Melquisedec. Ha heredado un mejor nombre y rige sobre nuestras vidas. Amados hermanos, cualquier condición que quiera ocupar el lugar de Cristo en la vida de la iglesia será un acto idolátrico. Es eso, una idea de hombres. Idolatría viene de la expresión idea, de la condición de adorar lo que los hombres imaginan y confeccionan. La gente puede adorar tan solo sus ideas, lo que ellos inventan. Y ahí tenemos que tener cuidado. No sea que terminemos adorando aquello que no es Dios y aquello que no es Cristo, y sucumbamos a ideas. Tenemos que aprender a reconocer el señorío de Cristo, aquel Hijo de Dios que nos ha dado salvación. Solamente a Él debemos de servir y debemos de adorar. La Escritura nos invitará a reconocer la grandeza del Hijo de Dios por encima de toda ideología. Hemos tocado ya un punto que puede ser grave. El ejercicio de condensar la Escritura en un cúmulo de ideas es idolatría. Y la gente a veces dice: yo no soy idólatra, yo no me postro bajo las imágenes. Sin embargo, esa persona sucumbe a ideologías y aspectos negativos que esclavizan de una forma igual o peor que la ejecución de buscar a Dios a través de imágenes. La condición que nosotros debemos de tener como hijos de Dios es buscar al Dios de las Escrituras y ver a Jesucristo como el único Señor nuestro. Ese es el nombre más excelente al cual servimos, y para Él tan solo, amados hermanos, nos constituimos como iglesia, como pueblo de Dios. Vengamos a ese nombre excelente, vengamos y celebremos tan solo a Cristo Jesús. Gracias te damos.